Desde Torre Ejecutiva, al anexo del Palacio Legislativo, Roberto Riolfo. Buenas noches, Roberto. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Rosario, y por supuesto a los televidentes. Decirles que hace un ratito nomás finalizó aquí un simposio, un conversatorio organizado por el sindicato policial a propósito de la situación de cárceles. El mismo se llamó Cárceles, Actualidad y Desafíos de nuestro sistema carcelario. El sindicato policial convocó para este simposio, para este conversatorio, a una serie de personas que son expertas en diferentes temáticas que tienen que ver con la situación carcelaria. Me refiero, por supuesto, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, pero también estuvo el ex sindicalista, líder de la FOEP, que lo tenemos allí invitado en piso. Me refiero a Richard Reed, que tiene su aporte también para hizo su aporte en este conversatorio. Estuvo presente, esta ONG que trabaja dentro del sistema carcelario, que es Nada Crece a la Sombra, que está liderada por la colega Denise Legrand. Estuvo también el docente, el maestro Juan Pedro Mir, fundador de DUI 21, y por el sindicato policial integró la mesa Andrés Gandini. Él tomó la palabra, por supuesto, arrancó él, rompió hielo, hablando de la situación que viven los policías en el sistema carcelario, en qué condiciones están trabajando. Habló de salarios insuficientes, sobre todo una muy mala preparación o nula preparación para tener una actividad específica dentro de las cárceles. Luego tomó la palabra Denise Legrand, la colega habló en la misma línea que el policía y dijo que la situación es compleja, no están preparados, no hay formación específica, el tema de salarios es, por supuesto, muy bajo, muchos de los policías viven en contextos críticos, y a su vez habló de una paga diferente, como pasa en otras profesiones o en otros ámbitos, en otras ramas laborales, donde quienes trabajan en temas específicos, en este caso la cárcel, y tienen una formación especial, deberían también tener un ingreso, un salario diferencial. Legrand dijo, a modo de ejemplo, hablando de la situación carcelaria y lo que viven los policías, es la violencia. En el 2021 hubo un récord de asesinatos dentro de las cárceles de nuestro país, muchos por temas naturales, por supuesto, muertes naturales, y otros por violencia entre los propios presos. Habló de que hay, en algunos casos, a la noche sobre todo, en algunos pabellones hay 2 policías para controlar a 700 reclusos, personas privadas de libertad, por supuesto, más que insuficiente, personas que se hacen cargo también de los problemas psiquiátricos y psicológicos que viven los reclusos, y que se hacen eco de eso y tienen que también contenerlos. Legrand fue por ese lado también. Les decía, también habló Richard Reed. Ustedes le podrán preguntar un poco más allí en piso, pero fue por el lado de que la educación, todo el sistema educativo debe aterrizar dentro del sistema carcelario, la ANEP, primaria, secundaria y sobre todo la UTU, para poder dar herramientas a estos presos una vez que ellos salgan en libertad, tener herramientas para poder manejarse en la vida. Por supuesto, Juan Pedro Mir fue por el lado de la educación. ¿Cuál es la situación de la enseñanza dentro de las cárceles? Vamos a escuchar entonces la palabra de Juan Pedro Mir. Decirles que aquel mito de que Uruguay está absolutamente escolarizado en primaria, en nuestras cárceles se deshace. Porque solamente tenemos el 76,5% de población que terminó primaria. Eso significa que 1/4 de la población carcelaria no terminó primaria. Aquella vieja aspiración del siglo XIX de Uruguay, de la universalización de la enseñanza primaria, llegamos avanzado del siglo XXI y no la completamos. Ese es el primer desafío. Como podemos ver en el cuadro, Uruguay está absolutamente escolarizado. O sea, cuando hablamos de un 98% de escolarización, hablamos de un 100% estadísticamente. En los mayores de 30 años, un 91% de gente que terminó primaria. Pero en la población carcelaria, que es esencialmente joven, menor a 30 años, solamente el 76% terminó primaria. Los números siguen alarmándonos. En enseñanza media básica finalizada, como ustedes pueden ver, solamente el 21,5% de las personas privadas de libertad terminó enseñanza media básica. Cuando los números del total del país, en los jóvenes de 21 a 23 años, del total, no hablo de los quintiles más altos, hablo del total, es del 74,5%. Y en el quintil más pobre es un 52,7%. O sea, que no solamente los sectores carcelarios provienen de los sectores pobres, sino que dentro de la cárcel, quienes terminan en la cárcel son quienes menos han tenido la oportunidad de finalizar su estudio secundario.
Ante este panorama tan oscuro, hemos dialogado posteriormente mano a mano con Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario. Nos dijo que la reforma carcelaria está consagrada en la ley de urgente consideración. Es probable que ya el año que viene se empiecen a vislumbrar algunos cambios, sobre todo es más a nivel filosófico. Vamos a escuchar una primera parte que dialogamos con Petit. Eso está previsto en la ley, se aprobó una ley de urgente consideración, lo votaron todos los partidos. Hay un acuerdo allí, no fue sometido al referéndum. El Comité de Tortura contra la ONU le recomendó al Estado uruguayo que elabore esa estrategia de reforma penitenciaria, más le pidió a que presentara un avance el año que viene. Y yo creo que eso es un paso que hay que dar, porque hay que atender las emergencias, hay que atender los problemas emergentes, hay que mejorar una cantidad de cuestiones que son preocupantes. Hay señales buenas, hay señales positivas, por ejemplo, en el MIDES, en todo el trabajo ha empezado a trabajar con la Dirección Nacional del Liberado, hay proactividad del INR, hay un interés en el sistema educativo en volcar más recursos aquí. Petit dijo que esto no significa ya empezar las obras, pero sí por lo menos intentar trazar una nueva estrategia para el sistema de cárceles, y también hay que revisar las penas. Uruguay tiene un preso con medidas alternativas por un preso en la cárcel. La ejecución penal debe ser la cárcel y las medidas alternativas. Estados Unidos tiene por cada preso 7 personas con medidas alternativas. Hay una cantidad de situaciones que se deben tratar con tratamiento en adicciones, en comunidades terapéuticas, en clínicas de salud mental, en otro tipo de lugares que en la cárcel no van a tener solución y van a ser peor para el ciudadano común y corriente que se va a encontrar con esa persona después. Por lo tanto, hay que innovar, hay que pensar en un sistema diferente, hay que dar un salto cualitativo, ver las buenas prácticas que hay en el mundo. En todo el mundo ya hay como cierta bibliografía y cierto consenso en cuáles son las rutas, para no pensar que tener muchísimos presos, eso en automático baja el delito. No habrán visto en imágenes solamente 2 parlamentarios presentes. Estaba Enrique Rubio por el Frente Amplio, Guido Manini Ríos por Cabildo Abierto, la mayoría eran policías, pero dialogué de manera informal con Patricia Rodríguez, que siempre es la cara visible del sindicato policial. Se mostró muy satisfecha. En realidad fue un conversatorio muy rico para conocer no solamente la situación interna en las cárceles, sino cómo se puede ir mejorando, porque bueno, esto no solamente mejora el tema dentro de las cárceles, sino que es un tema que atañe a toda la sociedad, porque las personas que salen de allí, que terminan su pena, después vuelven a delinquir. Entonces es toda la sociedad que tiene que estar involucrada en esta situación. Ustedes en Estudios.